Hola Iván, te doy la bienvenida. Un gusto poder estar contigo acá después de que tuvimos los problemas técnicos por el TikTok, pero eso no nos va a detener de hablar de tu libro, que lo tengo acá para que lo vean los chicos, La anatomía de las casas encantadas. Y pues bienvenido. Por favor, preséntate para que te conozcan todos un poco mejor. Hola, primero de todo, muchas gracias porque la verdad que la vez que quedamos anteriormente, las complicaciones, bueno, me supo fatal, fatal no poder estar en directo en TikTok. Y para mí es, como digo, es un placer poder sobre todo hablar de un libro que me ha dado muchísimas alegrías y que es Anatomía de las Casas Encantadas. Yo soy Iván Mourín, soy escritor, criminólogo, guionista, articulista, bueno, hago un montón de cosas y sobre todo me gusta mucho lo que es el misterio, el terror, las historias paranormales y trato todo lo posible de trabajar en ámbitos así relacionados, ¿no? Con este género. ¿Y cómo así, Iván, llegaste? O sea, ¿hay alguna experiencia personal, algún momento en particular que te hizo tener esta inclinación? Porque sobre todo lo que yo quiero comentarle a las personas es que si bien es cierto, hay muchas personas que son fanáticas de lo paranormal o que les llama mucho la atención el mundo del terror, pocas personas tienen un ángulo más crítico, ¿no? Un ojo más clínico para analizar qué pues es de parte del reino de la fantasía y qué no, o que por lo menos aparenta tener otra explicación o está dentro de lo inexplicable. Entonces, coméntanos, ¿cómo llegaste tú hasta estos lugares, estos misterios? Pues mira, realmente primero es eso, siempre me ha apasionado, ¿no? Primero sí que de una manera muy relacionada con la ficción, porque yo desde muy pequeño he consumido mucho cine de terror, a mí me encantaba ir al videoclub que tenía delante de mi casa los fines de semana, coger películas, luego también meterme mucho en la literatura, con Edgar Allan Poe, Lovecraft, etcétera. Pero sí que poco a poco, a medida que me fui haciendo más y más mayor, me atrajo el tratar de buscar el lado real, podríamos decir, en el que se basaban muchas de estas historias, ¿no? Y entonces, a partir de aquí fue cuando me di cuenta de que, claro, o sea, realmente casi todo es un juego, ¿no? De nuestra propia imaginación, del folclore, de las leyendas, porque nosotros alimentamos mucho esto. Por supuesto. Y quería mostrar eso, ¿no? Por un lado, cómo nosotros somos responsables realmente de muchas de las cosas que suceden y que, por lo tanto, podemos dar pues, una explicación. Pero también eso, ¿no? Dejar ese pequeño porcentaje de duda que yo creo que es donde está el mayor atractivo, es decir, aquello que no sabemos explicar y que he querido reflejar en el libro. A mí me resulta muy interesante porque yo también he tenido un acercamiento a todo esto desde pequeña. Mis padres son médicos, son científicos de investigación, cirujanos. Entonces son personas de un pensamiento así muy, muy pragmático, digamos. Sin embargo, yo desde pequeña he tenido muchas experiencias que encajan dentro de lo paranormal y aún así, por la forma en la que se me ha criado, con esta intención de siempre ser racional y el ojo del médico es muy del método científico, entonces si hay algo que no tiene una explicación lógica o no se puede comprobar, pues no existe. Entonces, para mí siempre fue muy interesante dejar la puerta abierta a que quizás una serie de estos misterios puedan a lo mejor ser temporalmente inalcanzables y tengan una explicación lógica que a lo mejor todavía no podemos comprender. Entonces, me resulta muy interesante cómo algunos conceptos esotéricos se están pareciendo cada vez más a conceptos de ciencia un poco más avanzada, ¿no? Como la mecánica cuántica o las teorías ya en otro aspecto de la astrofísica y cómo la realidad parece, la materia de la realidad parece no ser tan sólida y tan cuadrada como nosotros pensábamos. Y viendo eso, pues a mí me gustó mucho tu libro, cómo has llevado a las personas a través de un viaje sobre quizás los casos más famosos en su aspecto, ¿no? Trata sobre poltergeist, duendes, el mismo hecho de las casas encantadas. Creo que es algo muy inteligente de tu parte porque es, por algún lado, una experiencia que hemos tenido muchos, esta sensación de que estás en una casa que tiene como un eco de una experiencia extraña y por otro lado es algo que a las personas en general les da mucho temor, ¿no? Inclusive mudarse a un departamento moderno y de la nada que haya algo medio raro, es algo como que muy, muy, que perdura desde la antigüedad hasta ahora.
pero yo no sé si tú en las últimas investigaciones o experiencias que tienes has encontrado algo en particular que te ha llamado la atención, como por ejemplo, si algo te ha hecho creer que alguno de estos misterios es posiblemente el más factible. Pues sí que es verdad que a raíz, sobre todo a raíz del libro, he podido acudir a más investigaciones con diversos grupos. A veces hay que decir que me he encontrado algunos fraudes brutales, pero realmente brutales, que ya directamente ya veía y digo, aquí hay cosas que no cuadran. Pero sí que hay veces que te queda dudas muy, muy grandes y a lo mejor son con detalles muy pequeños. Pero Mm, claro, ese es el problema, ¿no? Que principalmente le encuentro yo de los que sobre todo somos muy consumidores de la ficción, que pensamos que lo que nos vamos a encontrar es algo muy parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, con películas como Expediente Warren, ¿no? Que es todo claro, muy llamativo, pero es que hay que pensar que es cine y que posiblemente si nos presentan el caso en el que se basa, no acabaría siendo tan atractivo. claro, Entonces, eh, precisamente es eso, ¿no? O sea, cuando encuentras un detalle pequeño, a lo mejor minúsculo, a lo mejor una grabación, una pequeña imagen, un pequeño sonido, y que realmente después de analizar, de buscar posibles opciones, realmente no le puedes dar una explicación, eso es lo que realmente eh, te lleva a seguir intentando buscar una explicación, ¿no? A estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente es eso, ¿no? O sea, tenemos, sobre todo si recurrimos a diversos campos, como he tratado de hacer en el libro, pues, por ejemplo, consultando arquitectos, puedes encontrar muchísimas explicaciones, ¿no? mm, A algunos de los fenómenos que se suelen o se suele decir que se producen en casas, ¿no? Con fama de embrujadas. Claro, porque además tenemos ese concepto, ¿no? De que una casa embrujada es un edificio viejo donde ha pasado cosas malas y no es así. Realmente no es así. Puede ocurrir, como bien decías, en un edificio perfectamente nuevo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que rompe totalmente la estética de una casa encantada. Eso es una de las cosas que he querido reflejar en el libro. Pero luego también es eso, ¿no? El hecho de que, independientemente de que ocurra o no ocurra un fenómeno, yo siempre he considerado de que las personas, y sobre todo aquellos que tienen una sensibilidad más especial, son capaces de percibir cosas que posiblemente a gente más escéptica, por ese escudo que tenemos o que nos formamos, somos incapaces de verlo. Y entonces, eso no significa que, por ejemplo, vaya a un lugar y, por ejemplo, vaya yo a vivir o cualquier otra persona, no pase absolutamente nada y que esa persona ejerza como una especie de llave para atraer sí. lo que pueda haber en ese lugar, ¿no? Y a lo mejor se va a otro sitio y le pasa exactamente lo mismo y tú te puedes ir y no pasa absolutamente nada. Y eso es una de las cosas que siempre digo que hay que valorar, ¿no? O sea, no tenemos que cerrarnos en banda y decir que todo es blanco y todo es negro. No, yo siempre lo digo, o sea, hay toda una gama de tonalidades entre el blanco y el negro, que son las que realmente hay que prestarles atención, independientemente de que cuando una persona vive una experiencia, aunque realmente tenga o sea, una explicación totalmente lógica, hay que tener una cosa muy clara y que posiblemente esa vivencia que ha tenido esa persona, las experiencias, el miedo, eh, para esa persona ha sido real y eso hay que respetarlo. Claro, claro, la experiencia en sí no le puedes negar a la persona que está atravesando esa experiencia, pero también podríamos poner ejemplos muy controversiales como que tampoco le puedes decir a una persona esquizofrénica que no está viendo su alucinación, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo que es real y qué no? Yo como una persona muy sensible me ha sucedido que he visto esas apariciones que podrían llamarse quizás fantasmas en lugares donde yo sé que otras personas nunca los van a ver y he a propósito omitido la información porque me parecía bastante injusto asustar a las personas que nunca van a tener esa experiencia y sobre todo con visiones que no me parecían terroríficas, ¿no? Pero estuve investigando el último año algunos documentos de Jacobo Greenberg y algunos neuropsiquiatras que lo que ellos piensan, y esto deriva de, por ejemplo, en el siglo pasado, cuando no había mucha medicación para la epilepsia, como aparentemente algunas personas solían tener estas convulsiones o estas crisis epilépticas a ciertas horas de la noche que coincidían con estas creencias mágico-religiosas o esotéricas como que las 3, 4 de la mañana y terminaron dándose cuenta que eso podría ser de cierta forma por el geomagnetismo de la Tierra. Y Jacobo Greenberg también es una persona que experimentó mucho con frecuencias y tratar de unir lo científico con lo misterioso. Entonces, no sé qué opinarás tú, pero yo estoy quizás acercándome a la posibilidad de que
esa sensibilidad que la gente cree que es como una especie de don o algo así, sea posiblemente solamente una sensibilidad cerebral o algún tipo de mutación de tejido que te hace más sensible a ciertas frecuencias y por ende, ya hablando de frecuencias y dimensiones, el hecho de cómo un medium puede obtener información o cómo tú puedes percibir lo que no está ahí, sea pues ya una cuestión de que en otras dimensiones a lo mejor el tiempo no se percibe de forma lineal y la información puede estar un poco atravesada, ¿no? Pero eso a mí me hizo cuestionarme, bueno, entonces, ¿por qué percibimos, los que percibimos como yo a veces estas visiones fantasmagóricas? ¿Por qué les damos esta cualidad antropomorfa, ¿no? ¿Será que nuestro cerebro para interpretar esta información necesita crear un arquetipo, quizás, ¿no? El guía, el guardián, el ancestro. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo porque es lo mismo que, por ejemplo, porque hay personas que tienen una capacidad más sencilla o más fácil para la música, mientras otros Mm, a lo mejor se pasan años y tocan tres acordes y ya está. sí. O, por ejemplo, la capacidad para las matemáticas, para los idiomas, etcétera. ¿Por qué una persona no puede tener precisamente algo que precisamente esté relacionado con lo que tú mencionas, ¿no? Que tenga desarrollada pues, más una cualidad o un nivel de percepción que otras personas no la van a tener ni lo van a tener en la vida por mucho que se puedan ejercer. Quizás esa es otra de las grandes incógnitas del ser humano, ¿no? El cerebro, la capacidad que tiene y que, por ejemplo, se ha podido experimentar, ¿no? O sea, realmente hace muchísimos años, si hablábamos de poltergeist, la gente, claro, lo achacaba más a fenómenos paranormales, a entidades, cuando realmente al final están relacionados con las psicorragias. Y las Mm. psicorragias hay pruebas científicas realmente de esa fuerza descontrolada que se tienen en ciertas etapas, ¿no? de la vida. Y sobre todo, pues eso, en periodos, por ejemplo, como la adolescencia, etcétera. Entonces, si esto se puede producir, ¿por qué no puede haber otras capacidades que realmente se puedan tener o incluso se puedan explotar si realmente las tienes ejercitándolas? Yo creo que eso es una de las cosas que no deberíamos cerrarnos en banda. Es algo importante, ¿no? O sea, siempre he dicho que hay que intentar tener obviamente una visión analítica. Y para tener una visión analítica tienes que valorar desde diversos puntos de vista, no simplemente centrarte en el tuyo y ya está. Es decir, tienes que consultar, obviamente, tienes que tener ciertas pruebas y ciertas investigaciones que puedan refutar, ¿no? O puedan tirar atrás ciertas teorías, ¿no? Pero eso es muy importante. Lo que mencionabas, ¿no? De los multiversos, la física cuántica. Esto hace 20 30 años era casi impensable, Era pero realmente fantasía. exacto, hoy en día se está valorando que realmente muchas apariciones no tengan que ver precisamente con capas de universos paralelos, ¿no? Entonces, eso creo que toda esta alimentación que se está haciendo a este tipo de fenómenos y esa aportación científica que precisamente también estabas mencionando al principio, creo que eso es algo valiosísimo que se tendría que tener en cuenta. Precisamente cuanto más avanzamos a nivel científico, yo sé que todavía quedarán muchas cosas para descubrir, pero va a haber muchas cosas que nos van a acabar finalmente abriendo los ojos y quizás quitándonos más ese escepticismo que en muchas ocasiones pues lo tenemos ya de raíz prácticamente. Que quizás nos haga también revisar por qué han existido tantas organizaciones con conocimiento secreto y a lo mejor que revisar este conocimiento que parecía plenamente esotérico o teórico podría a lo mejor albergar conocimiento científico explicado con otros matices, quizás, ¿no? Yo te quería consultar, España pues es un país bastante católico y con bastante tradición, ¿no? Con lo que respecta también a los ritos religiosos y todo esto. Es siempre un tema muy controversial conversar con los espectadores sobre la perspectiva del más allá y todas las entidades alrededor de los católicos, ¿no? Yo también he crecido en una familia católica, en un colegio religioso español, de hecho, y pues a mí siempre eso me resultó un poco cuadrado, pero muy interesante. Y cuando uno habla del Vaticano y el hecho de que ellos realizan exorcismos y que hay exorcistas famosos, a mí me resulta un poco complicado porque dentro de mi cosmovisión el concepto de demonio me parece que está como que muy utilizado más para asustar a la gente que para realmente definir qué es, porque decir demonio ya como una persona que abraza otras religiones, medio que ya da a entender que entonces
si las cosas son como se describe en la Biblia, que tú te mueres y te vas o al cielo o al infierno, y en el infierno te atormentan estas entidades, y estas entidades todo el tiempo están en una lucha con Dios para tratar de venir a este plano y etcétera. Pero por otro lado, sí me parece factible de que realmente existan estos exorcistas, pero probablemente tengan un entendimiento bastante diferente con lo que están tratando, teniendo en cuenta también la parte psiquiátrica, ¿no? Que obviamente muchas veces las personas son pacientes psiquiátricos simplemente. Pero, ¿qué opinas tú sobre este tema? Bueno, a ver, realmente es que toda esta imagen del demonio o como entidad del mal realmente es un invento muy directo de la Iglesia. Lo tenemos a partir de la Edad Media, ¿no? O sea, con la creación de la Inquisición, la facilidad de demonizarlo prácticamente todo, aquello que se salía del dogma de... y claro, también hay que pensar en eso, ¿no? Lo que Claro, mencionabas de limitar el conocimiento. En esa época y durante muchos siglos se limitó de conocimiento al pueblo. Y eso hizo que precisamente todas estas entidades, maldiciones, etcétera, resultaran como si fuera algo totalmente real. ¿Por qué? Porque no podían contrastarlo, ni siquiera podían, según cómo tratarlo, porque si no, podían arriesgarse a ser juzgados. Entonces, claro, se jugaba mucho con el miedo de la población. Hoy en día se sigue jugando en muchas ocasiones con el miedo de la población y ahí lo tenemos en muchos casos que precisamente la sugestión y sobre todo el terror colectivo juegan muy malas pasadas, juegan algo terrible. Entonces, pero sí que puede haber, obviamente, entidades, ¿no? Pero yo considero que en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de exorcismos, como bien decías, son temas psiquiátricos y eso es así. En otras ocasiones pasa como con todo, ¿no? O sea, te deja ciertas dudas, pero realmente no hay nada que te muestre, ¿no? Está el demonio, como especifican libros, ¿no? Como el Diccionario Infernal, etcétera. Esto hay que tenerlo muy claro. Volvemos a las mismas. Estamos jugando con una ficción que se ha explotado durante muchísimos, muchísimos siglos. Y luego, además que ha habido etapas en la vida y además en épocas ilustradas donde aún se seguía mucho jugando con la figura del diablo. Sin ir más lejos, o sea, tenemos el siglo XIX con todos los juegos de espiritismo que realmente ahí resurge en la alta sociedad como un entretenimiento, pero que realmente ha aportado historias sobrecogedoras y que en muchas ocasiones, repito, ha tenido una explicación totalmente lógica del fenómeno. y ha habido mucho fraude, eso es lo que he leído también en Mucho. tus historias con el tema, porque el espiritismo medio que tú dijiste muy bien explicado en tu libro, que también nace como una necesidad nostálgica Sí, posguerra de las personas de tratar de afianzar el concepto de que existe el más allá, de que hay algún canal para comunicarse con los muertos, que van a poder volver a reencontrarse con sus seres queridos, lo cual yo creo que es algo bastante noble. Y muy comprensible, ¿no? Dentro del contexto social de ese momento. También muy horrible que las personas jueguen con esta búsqueda de Dios, con esta búsqueda de la verdad, con esta pena profunda de las personas, pero se sabe de que, sobre todo porque se hizo como una costumbre de los socialités, de las personas un poquito más adineradas, entonces obviamente se convirtió en un negocio en esa época. Y es más, yo sé que mi abuelo formaba parte de estas esferas de personas que practicaban el espiritismo y estaba muy interesado, siendo él un médico también y una persona muy crítica, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti que fue lo más interesante de esa época? O sea, más allá de cómo tú explicas técnicamente que se realizaba el fraude, ¿no? Pero ¿qué te parece lo más interesante? lo más interesante, independientemente de lo que mencionas, que era espectáculo puro y duro, y realmente lo que también mencionas, ¿no? Que gente totalmente científica acudían. Yo creo que también lo hacían a nivel de un estudio social, de ver, Mm, pues eso, precisamente el comportamiento y de cómo explicando ciertas historias, metiéndote en ciertas situaciones, creando una atmósfera, hasta qué punto eras capaz de dejarte absorber en, claro, en- en ciertas situaciones, ¿no? Pero luego también la imaginería precisamente para la estafa, es decir, cómo eran capaces de ir evolucionando en ciertas técnicas, perfeccionándolas precisamente para ir un paso más allá y por lo tanto, si un fraude era detectado, inmediatamente crear otro para que, por decir algo así, tirara por los suelos ese fraude y lo suyo o su técnica fuera totalmente real. Nos encontramos con la fotografía, en casos de fotografía que dices, es un avance magnífico. La evolución de las planchettes, de lo que eran
la escritura automática, que se acabó convirtiendo en la Ouija. En la Ouija, que hoy en día se sigue comercializando, que sigue siendo un producto totalmente de moda en ciertas situaciones, pero luego también es eso, es un reflejo de la sociedad, de precisamente de que como en momentos de mucho dolor, como por ejemplo son las etapas donde han habido grandes guerras, ha llevado precisamente a las víctimas o a las familias afectadas, donde han perdido a un familiar o no sabían precisamente qué había ocurrido con ellos, esa necesidad de contactar, ¿no? De un último adiós. Y eso creo que por un lado es bonito. O sea, el hecho de no quiero despedirme sin saber realmente dónde estás, ¿no? O qué ha pasado. Pero luego también el ver precisamente la parte más ruin del ser humano, que es el aprovechamiento. Por Entonces, todo supuesto. esto yo creo que ese... Y hoy en día sigue pasando, ¿eh? Ojo, porque ya lo digo, o sea, me he encontrado con gente que dices, "Uf, vaya tela". Sí. Pero creo que es así, ¿no? Que es lo más interesante. Sobre todo de eso, de ver una época en la que precisamente el avance científico es muy grande. O sea, pasamos de una época de oscuridad, que han sido siglos, a de repente una revolución industrial, un avance científico, etcétera, pero cómo el espiritismo, de ser, pues eso, a lo mejor unas prácticas más puntuales de nigromancia, etcétera, cómo se adaptan, cómo se precisamente evolucionan a medida que la sociedad va evolucionando y que precisamente hoy en día lo podemos ver, sobre todo gracias a YouTube, cómo se han llegado a crear nuevos juegos de espiritismo, ¿no? Y que en Más el fondo, modernos. exacto, llegan de beber de juegos que ya conocemos, ¿no? O sea, el famoso juego de Bloody Mary del espejo, ha salido 30 versiones diferentes. Sí. Eso creo que es interesante, ¿no? Ver que precisamente una época en donde podríamos pensar que el escepticismo ya debería estar ahí arraigado, realmente no es así. O sea, seguimos creyendo. Quizás como que la tecnología no ha avanzado a la par de nuestro desarrollo crítico o espiritual, porque bueno, tampoco tendría por qué ser cancelatorio tener un pensamiento crítico y tener cierta espiritualidad, ¿no? Con criterio. A mí, bueno, te quiero hacer algunas preguntas. Con respecto a la Ouija, ¿tú crees que las personas estén jugándola ya simplemente por un poquito de morbo, por un poco de, no sé, porque ya después como jugar un juego de mesa, ¿no? Ahora es un tablero, ya evidentemente es un producto. ¿O crees que forma, porque yo creo que existe cierto, o sea, actualmente hablo, actualmente este año 2023, porque yo creo que existe cierto resurgimiento, extrapolando lo que tú acabas de decir con la pandemia también, el hecho de que las personas tuvieron que estar encerradas, solas, con ese temor, pánico colectivo, de cierta forma también provocado, porque fue muy mal manejado a nivel mundial también el impacto psicológico en las personas, el aislamiento prolongado para el cual muchas personas no estaban preparados psicológicamente. Y pues yo creo que ha habido un resurgimiento también del dolor con respecto a las grandes pérdidas, ¿no? Que hemos tenido de muchas personas, lastimosamente fallecieron por esta pandemia mundial. Y yo veo un resurgimiento en el interés por este tema, ¿no? En una época donde, justo con lo que acabas de decir, ya tenemos toda la tecnología, estamos súper avanzados, hay estos conceptos inclusive científicos que también yo entiendo que son un poco difíciles de comprender. Si de la nada agarras un estudio de un PhD, no, pues no vas a entender la teoría de las de cuerdas de buenas a primeras, pero sí veo de que la parte de lo paranormal, de lo misterioso, está muy de moda de nuevo. Y lo vemos en las redes, ¿no? En el mismo TikTok hay personas que simplemente se dedican a subir videos de cualquier cosa, a pesar de que es evidentemente trucado o falso, no importa. Y ahí miles de personas enlazadas, súper involucradas, ¿no? Entonces, no sé cómo tú ves, pues, esta clase de juegos. También me gustaría que me cuentes un poco sobre tu acercamiento a como el folclore asiático, del cual conozco poco, porque hay pues esta barrera cultural, del idioma, y que también tiene que ver medio con lo tecnológico, ¿no? Porque hay algunos juegos online, algunos chats, algunas de estas cosas, porque ellos parece que están un poco más adelantados que nosotros con este tema tecnológico. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Pues la verdad es que es curioso, es lo que te mencionaba antes, ¿no? O sea, parece que el hecho de llegar las redes sociales, de llegar YouTube, de llegar diversas plataformas que nos acaban uniendo y hacen mucho más fácil, pues eso, el compartir pues, gustos y sobre todo aquello que nos llama la atención, precisamente ha servido para que tenga el espiritismo, lo paranormal, una relación simbiótica.
con las redes sociales. Es decir, están subiendo, están haciendo resurgir ciertas cosas que pues parecía que sí que había habido un periodo donde parecía que se había quedado como más latente para que ahora esté mucho más activo. Es como dices, ¿no? En TikTok te puedes encontrar un montón de vídeos, de anécdotas, algunas realmente están muy bien trabajadas. Hay que decirlo, otras sí que son auténticas cutreces, pero es curioso ver eso también, ¿no? Precisamente de cómo quizás es una manera de atraer al público más joven. Mm. Lo que decía antes, de la evolución, de cómo el espiritismo es capaz, ¿no? De evolucionar y adaptarse a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones necesitan algo que realmente sea muy fácil de consumir, es decir, y que sobre todo resulte sencillo para ellos, es decir, telefonía, ordenadores, etcétera. Entonces, y el hecho de que precisamente la gente más joven esté tan arraigada a las nuevas tecnologías hace que muchas veces también sean mucho más fáciles de que acaben creyéndoselo todo. Porque se cree mucho más algo que se publica en las redes sociales que, por ejemplo, alguien que te puede explicar las cosas con más detalle, ¿no? Como por ejemplo puede ser un profesor o puede ser tu hermano y dices, no, no, a mí tú qué me estás contando, si esto no es real. O sea, lo que tú me dices no es real, pero esto sí, porque me lo está diciendo, yo veo todo lo que dice y me creo todo lo que dice. Entonces, eso yo creo que es eso, ¿no? Tiene las dos partes, ¿no? De cal y de arena, ¿no? Por un lado, está bien, porque realmente atraen, es una manera de atraer un público, pero otra parte es también la falta, ¿no? De rigor que tiene en muchos casos y que también estaría bien, ¿no? Que lo mostraran para decir, no, mira, a ver, esto tiene una base, es esto, me baso en esto para crear este producto, lo que sea que te esté mostrando, pero que sepas que hasta aquí lo demás es una ficción, ¿no? Más que nada porque también no todos tenemos el mismo nivel de credibilidad. Hay gente que es muy, o sea, se lo cree absolutamente todo y eso también puede ser peligroso. Precisamente lo que hablábamos antes del tema de la sugestión. Hay Mm. gente que precisamente por ser muy crédula, por creerse mucho ciertas cosas, son mucho más fáciles de sugestionar y por lo tanto es cuando podemos encontrarnos, ¿no? Los ataques de pánico y eso es con lo que hay que tener mucho cuidado porque no sabes realmente la mácula, el daño que te puede Por causar una supuesto. cosa que para los demás es algo, pues eso, un entretenimiento y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso digo, ¿no? Que a veces también es necesario, ¿no? El mostrar, pues también la ficción detrás de lo que tú quieres explicar, ¿no? Para que precisamente esa gente no tenga o no pueda sufrir ciertos problemas, que eso yo creo que también para el creador, si tiene un poquito de moral, también puede causar daño, ¿no? A la propia persona, ¿no? Decir, ostras, no quería hacer esto. Claro. Esto- y eso yo creo que es importante, ¿no? Tenerlo muy, muy en cuenta. Pero luego también es el hecho de que precisamente el hecho de la llegada de toda la nueva tecnología ha servido, pues como te decía antes, a toda la creación de juegos, ¿no? Y esto Mm. precisamente con el confinamiento ha hecho que mucha gente que a lo mejor lo que era el espiritismo y lo paranormal era algo que tocaban así de puntillas, pues porque lo habían escuchado, etcétera, pero precisamente por el aburrimiento de estar en casa, por el estar hablando con la gente en Zoom, el decir, oye, probamos algo nuevo, tal, pues les ha llevado a ciertas prácticas, ¿no? Muchas veces también tomándolo de una manera jocosa, de una manera de broma, que eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no sabes realmente si lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la capacidad de ciertas personas pues para atraer o para activar ciertas situaciones y a lo mejor no tiene por qué ser una ouija y puede ser la cosa más tonta, pero que sirva, ¿no? De contacto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, a veces es que dicen, no, es que la ouija, es que el mal llamado juego de la ouija. A ver, claro, está mal llamado juego de la Ouija, pero realmente no está mal porque es un juego. O sea, es un juego legalmente, la patente la tiene, Patentado y todo, claro, claro. la tiene Hasbro, o sea, que no es, o sea, tiene una explicación para que sea el juego, ¿no? Pero es que realmente a todas estas prácticas de espiritismo en el fondo se les acaba llamando juegos. Claro, se les toma o no en serio, ¿no? Ya no Exacto, esa sabemos, es, ya no sabemos. Y el impacto que tienen las personas, como ya hemos dicho antes, es real, independientemente de si el juego te está hablando alguien del más allá o no, si realmente exacto. causas si realmente le provocas una crisis de pánico a una persona, pues el daño es real, ¿no? Em, Ay, perdón un segundo. Y, por ejemplo, con el tema del chamanismo, em, siempre pues es un poquito diferente el acercamiento porque la espiritualidad
de las personas, por ejemplo, yo refiriéndome más quizás a la cosmovisión andina y a lo que es más mi acercamiento a mis raíces, ¿no? Autóctonas peruanas o sudamericanas, ya que éramos una cultura amplia antes. em, el acercamiento pues a lo místico, a lo paranormal, es bastante diferente, ¿no? Como que no nace directamente del terror, no nace desde el susto, pero sí nace como de la interacción panteísta de los elementos, como dándole un carácter no antropomorfo, no personal, no es como que el sol era una persona o una deidad en sí, pero sí tenía cierta conciencia, digamos, ¿no? Como que esa interacción con los elementos de la naturaleza era una interacción filosófica, mística, con otro tipo de conciencia. Y existen aún así bastantes leyendas de criaturas mitológicas o de algunas cosas paranormales que me gustaría, quizás podemos hacer otro video en otro momento para contarte más o menos por dónde va el lado paranormal de las poblaciones altoandinas, que además, te comento, muy curiosamente las poblaciones altoandinas parecen tener también un vínculo con el tema de las abducciones o de los avistamientos o interacciones con personas de otros planetas, aparentemente, lo cual a mí me llama mucho la atención porque no termino de convencerme de si es algo que realmente está sucediendo, de si estas personas solamente por sus raíces nomás tienen la mente mucho más abierta como para aceptar que eso sea posible. A mí personalmente no me parece tan extraordinario que puedan existir vida en otros planetas, me parece que es lo más probable, pero bueno, ya esas interacciones es un poco Exacto. ya difícil de aseverar, ¿verdad? Pero... Pero bueno, no sé cómo tú contemplas el tema de lo paranormal y el chamanismo y esta cosmovisión de estas personas. Bueno, a ver, aquí piensa que tenemos, yo por ejemplo vengo de familia gallega. Mm, Entonces, también hay una tradición muy antigua, ¿no? Tradición celta, además se ven en ciertas, en ciertas prácticas, ¿no? Como el Samaín, en el que se mm, basa después el Halloween. Incluso tradiciones navideñas, la queimada que se hace hoy en día relacionada con el orujo y que tiene, pues todavía se hacen conjuros a medida que lo vas haciendo, claro, etcétera. Y tienen precisamente esa unión con los elementos. El darle vida a prácticamente todo, ¿no? A las piedras, a todo aquello que hoy en día pues, consideramos inanimado, en su momento tenía. Y sobre todo también el hecho de ya no solamente la naturaleza, sino todo aquello más desconocido. O sea, por ejemplo, en el solsticio de invierno, que tiene relación precisamente con la tradición celta, el por qué se realizaba, ¿no? Porque precisamente era una manera de alejar la oscuridad y claro, todo aquello que oculta la oscuridad para aportar algo nuevo, ¿no? Al nuevo año. Entonces, hoy en día lo que hemos hecho ha sido, conservamos muchas de estas tradiciones, las hemos modificado, como es lógico, ¿no? Se ha ido adaptando, ahora simplemente en muchas ocasiones queda como una tradición, como una festividad, pero realmente si lo valoramos tiene un significado mucho más profundo. Y creo que eso también es lo bonito, ¿no? De la sociedad, el intentar mantener ciertas tradiciones que realmente nos muestra precisamente una cultura y unas creencias que en aquel entonces era el día a día y formaba parte de la vida. Y eso es lo que por no debería supuesto. abandonarse nunca. Bueno, entonces yo creo que sería muy interesante más adelante, por ejemplo, estoy trabajando en las investigaciones del señor Vlado Kapetanovic, porque en Perú se hizo muy famosa la misión Rama con respecto al contacto extraterrestre, y el señor Sixto Paz, que me parece que ahora vive en Barcelona, y es muy controversial porque él ha tenido problemas con Estados Unidos y se dice que él es un fraude y no sé qué. Pero bueno, este otro señor vivía en una población altoandina y hay supuestamente hasta evidencia, y acá ya entramos también en los nuevos fraudes, ¿no? Las nuevas fotografías trucadas que están de moda ahora ya también con fantasmas, con criaturas mitológicas, porque ahora el campo le resulta a la gente moderna misterioso, ¿no? Ya no es como antes, Sí, porque ya el sí, campo bueno. ya es misterioso para la gente. Y bueno, los ovnis, que por qué con tantas buenas cámaras nadie le saca una bendita buena foto al ovni, también dentro todo parte del fraude, ¿no? Entonces sería interesante hablar de eso más adelante, pero ahora se nos está acabando el tiempo y no me quiero quedar sin despedirnos bien también. Así que no sé si quieres decirle algo al público antes de terminar esta primera entrevista, porque si me lo permites, pueden haber muchas más.
Sí, hombre, sí, yo he encantado, la verdad que a mí hablar de estos temas y precisamente eso, ¿no? El poder aportar diversos puntos de vista, a mí es realmente lo que me fascina y lo que realmente me gusta, ¿no? Además, se me ha pasado el tiempo rapidísimo y se nos ha Sí, quedado, por ejemplo, lo que hablabas de Japón. Japón es para dedicarle un especial, o sea, es asombroso. Precisamente lo que me gusta, ¿no? El diverso contraste de culturas, porque ahí sí, realmente es donde vemos cómo precisamente Japón, una cultura altamente tecnológica hoy en día, y sigue muy arraigada a su folclore y además lo respetan exactamente. y eso es magnífico, saber eso, ver por ejemplo edificios hiperluminosos al lado de templos, todo esto realmente vale la pena y luego además eso, todo el imaginario que tienen relacionado con fantasmas, que es amplísimo. Súper La complejo relación con... además, ¿no? Sí, sí, la relación con el agua, por eso vemos películas de fantasmas de Yureis donde aparece el pozo y tal, tiene un significado. O sea, Mm, todo esto realmente sería para hablarlo, ya te digo, aparte, porque daría muchísimo tema. claro. Pero la verdad, aquellos que se decidan a acercarse a Anatomía de las Casas Encantadas encontrarán muchísimos temas, precisamente hablando de los fraudes victorianos, del espiritismo actual. Además, visitando diversas partes porque lo he hecho así, ¿no? O sea, cada capítulo está destinado a una parte de un edificio, Mm, empezando desde la parte más alta, desde lo que son las chimeneas hasta el jardín, y además en cada parte se muestra algún fenómeno que suele estar relacionado con este tipo de, de fe- de- de casas, ¿no? O de experiencias. Y mostrando también, pues eso, algún dato personal, pues de alguna entrevista que he realizado, algún lugar que he podido visitar, alguna pequeña vivencia de niño, que yo siempre lo he dicho, o sea, realmente no considero que haya vivido una experiencia paranormal como para que me hubiera, pero realmente esa atracción está y creo que lo he intentado, ¿no? Reflejar en el libro de una manera amena que cualquiera pueda leerlo, o sea, no es necesario que seas una persona muy no, avesada, para nada. sino que No. cualquiera que tenga interés o quiera acercarse por primera vez, yo creo que se lo pasarán bien. Si el libro de verdad está muy bueno, yo se los recomiendo. Recomiendo que consumamos más de aquello que nos entretiene con lo místico, pero que tiene criterio para no dejarnos llevar también por cualquier farsa, porque no es la idea tampoco alimentar mentiras o fraudes. Entonces, bueno, esa fue nuestra entrevista con Iván Mourín. Vamos a estarla subiendo en las redes por pedacitos y tenemos que organizarnos para hacer más porque se nos han quedado cortos los temas y siempre así conversar con personas que tienen tanto que aportar es muy interesante y ni siquiera hemos empezado a hablar de nuestras otras experiencias ni de lo y cómo podemos también empezar. Yo soy muy experta como que en la cosmovisión andina, si empezamos a juntar el tema europeo, empezamos a juntar todo el tema asiático, vamos a tener pero contenido para siempre. Así que nos vamos a Yo volver creo a que sí. encontrar de todas maneras. Denle like al video y así vamos a saber si les interesa. Cuéntenos qué parte de la entrevista les interesa más y vamos a tratar de juntarnos de nuevo pronto para entretenerlos con nuestras locuras e investigaciones. Entonces, Iván, muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto poder conversar. Qué pena que no lo pudimos hacer la última vez y vamos a estar en contacto para volverlo a hacer entonces. Por supuesto, yo, Caro, encantadísimo, ya lo digo. O sea, he pasado un momento muy entretenido, muy ameno y como digo, el poder hablar sobre estos temas y sobre todo de diversos enfoques, yo creo que es lo bonito, realmente. Muchísimas gracias. Muy bien, Iván. Entonces ya pues quedamos así. De verdad, yo te tomo la palabra, ya te voy a contactar para hablar de temas más entretenidos. Vamos a ver cuál formato es el más adecuado, por ahí que este mismo y que tengas un excelente día. Entonces, Iván, ahí me despido. Igualmente, que vaya muy bien. Cuídate, chao. Sí, igualmente, hasta pronto. Adiós.